sí me recomendó que me pudiera hacer una resonancia, porque es en la parte de las vértebras lumbares, sí, hasta donde están las salidas. Hasta la, porque a lo mejor necesitas reposo, cualquier cosa para, si hay alguna herida, alguna, no sé, fractura, inflamación, a lo mejor sí necesitas tomarle unas medidas. Yo te recomendaría mucho. Sí, lo voy a hacer porque... Es que acuérdate de... A mí también me costaron las escaleras. Acuérdate de Pacheco. Sí, Pacheco se cayó y dijo: yo estoy perfecto, no me pasa nada. Le dijo a su esposa: por favor, no. Y en la noche murió. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Así murió, se cayó en las escaleras, un golpe en la cabeza. No me pasó nada. Le decía, ¿cómo se llama su esposa? La de aquí nos tocó. Cristina. Cristina Romo. O Cristina Pacheco. Cristina Pacheco, que nos tocó. Y le decía: no, por favor, ve, te llevo al doctor, no, de ninguna manera, no tengo nada, no me pasó nada. Y en la noche vino un derrame cerebral. Sí. Y ahí quedó. Gracias. Bueno. No eches saco roto mi recomendación. No, y menos después de evocar el nombre de José Emilio Pacheco, Pues sí. que como tú sabes para mí es Yo lo sé. entrañable. Sí. Y si me permites, quisiera utilizar justamente como epígrafe para dar pie a la voz que nos interesa escuchar, un pequeño verso de José Emilio que recuerda esta confusión entre poema y poesía. Se llama Contra los recitales. Y quizá es la poética más breve, porque apenas en 4 versos logra proponer, definir y establecer el marco de lo que es poesía y poema, que usualmente todos confundimos, ¿no? Hablamos del poema y de poesía como si fueran sinónimos, hablamos de datos e información como si fueran sinónimos. Dice José Emilio, Contra los recitales: si leo mis poemas en público, le quito a la poesía su único sentido: hacer que mis palabras sean tu voz, por un instante al menos. Cuando las palabras del otro son nuestras, cuando encarnamos las palabras del otro, eso es poesía. Eso es hacer el mundo habitable. Y seguramente la propuesta que nos hará Ambrosio apunta en ese sentido, porque esa era la poética de Don Miguel. Justamente reconocer al otro, reconocer que en el otro somos nosotros quienes habitamos, quienes somos, y gracias a ese otro podemos ser nosotros mismos. Pues sin más preámbulos, y agradeciendo nuevamente. Muchísimas gracias, querido Braulio, por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes en esta no cálida sino tórrida tarde de otoño, ¿no? Qué bueno que hay buen clima, y pues por darse este espacio de venir, escuchar. Muchas gracias. Y bueno, pues mi relación con Miguel León Portilla fue reciente, pero muy cercana, muy cercana. Algunas veces fui a visitarlo a su casa, le organizamos algunos homenajes, no quiso para él, sino para su seminario de literatura náhuatl, de filosofía náhuatl, donde era la figura principal. Y tengo varios libros que atesoro dedicados por él, ¿no? Que me dedicó autógrafamente, ¿no? Y bueno, pues realmente, y entre otras cosas, mi cercanía con él, aunque reciente, quiero decir hace 20 años, no, de aquel para ahora, sí, por lo menos sí, 15, 18 años, ¿no? Es que yo fui de los pocos, bueno, no solo yo, sino desde la facultad, cuando era director de la Facultad de Filosofía y Letras, lo reconocimos mucho como filósofo, porque Miguel León Portilla es filósofo, su doctorado es en filosofía. Y cuando pude llegar al entierro, llegué esa mañana del entierro de fuera de México, y me dijo mi esposa: entierran a las 11 en el panteón francés a Miguel León Portilla. Me fui al panteón, estábamos muy pocas gentes, Chonita, su esposa, y algunos amigos, familiares, su hija, sus nietos. Muy poca gente estaba ya en el entierro porque había sido largo pues no se llama velorio, ¿cómo se llaman estas
honras fúnebres, o no sé cómo llamarlo, fueron 3 días. Homenaje. Es que fueron 3 días, fueron 3 días desde que murió hasta el entierro, ¿no? Murió un martes, lo enterraron un viernes. Y bueno, pues cuando ahí había, como los periodistas no encontraban a ninguna gente famosa que entrevistar, pues se acercaban a mí, y entonces, como vi que estaba muy cerca de Sonita y cercano ahí en la tumba, entonces me entrevistaron. Y me dice, no, es que sí, ¿cómo no? ¿Qué piensa usted de Miguel Portilla? Pues que entre otras cosas, además de un gran humanista, eso es la primera concepto que yo lo ubicaría, más que como historiador, un gran humanista, y un gran antropólogo, y un gran historiador, y una gran persona, fue un gran filósofo. Desgraciadamente, un gran filósofo que tuvo la inteligencia, la humildad y la valentía de hacer propia una filosofía por 500 años despreciada, marginada, que es la filosofía de los pueblos indígenas, que no se reconoce como filosofía en México y desde luego fuera. Miguel León Portilla, por dedicarse, y lo que decía, por dedicarse desde el principio de su carrera filosófica con su tesis doctoral, dirigido por el padre Ángel María Garibay, la filosofía náhuatl, por dedicarse a eso, nunca fue admitido, reconocido por una arrogante y, ¿cómo se llama cuando uno lo ve bien? Miope, comunidad filosófica, colonialista, ¿no? Solo reconocería la filosofía del norte, la filosofía europea, ni siquiera la filosofía mexicana, y menos aún la filosofía. Entonces, Miguel León Portilla, desde toda su vida, ¿no? Y ahí adelanta a grandes filósofos como Luis Villoro, por ejemplo, ¿no? Lo adelanta en el sentido de que no esperó al levantamiento zapatista, sino desde mucho antes tuvo esta vocación, de tomar como propia el pensamiento indígena de ayer y de hoy, ¿no? De ayer y de hoy. Y además no solo eso, sino el coraje y la valentía, sí, como no, perdón, el coraje y la valentía de defender los movimientos indígenas como el STLN, defender sus causas, sus demandas, ¿no? Entonces, bueno, sin lugar a dudas creo que Miguel León Portilla, y lo digo pues desde mi gremio, desde mi comunidad, es uno de los filósofos más importantes a nivel mundial hoy en día. Y lo es precisamente, además de humanista y de todo esto, ¿no? Pero lo es precisamente por esa radicalidad de su pensamiento, por esa humildad, por esa inteligencia, muy semejante, y alguna vez se lo comenté a Miguel y se sonreía y decía, me halaga mucho, pero no exageres. Quiero decir que tenía un maravilloso sentido del humor, un maravilloso sentido del humor. Siempre estaba haciendo bromas, sonriendo con esa risa entre dientes, ¿no? Que le caracterizaba, muy afable, muy amable. Y me dice, yo lo que le dije es que a mí me parecía muy semejante su pensamiento a los humanistas del siglo XVI, que en el momento de la conquista se pusieron del lado de los indígenas y en contra del proyecto imperial, de la conquista. Y se pusieron, pues, precisamente desde la visión de los vencidos, hicieron suya la visión de los vencidos, pero no como una nostalgia, sino como una visión del contrapoder, como diría Luis Villoro, ¿no? O como un programa y un proyecto de reivindicar al pensamiento, a las comunidades, a las formas de vida indígena, no solo por una cuestión de justicia, 500 años después de la conquista, no solo por una cuestión de justicia, sino también como una esperanza para el México. Como vamos a ver, Miguel León Portilla, y después también coincidía con él Luis Villoro, Gustavo Cabe, Carlos Montemayor, toda una playa de humanistas de primera línea que comparten esta necesidad de aprender y reivindicar el pensamiento indígena como una solución, como una esperanza, no solo para los pueblos indígenas, sino para México y el mundo entero. Y esto es un poco lo que pues voy a tratar de presentar ahora. Retomando el título pues, de uno de sus... Bueno, la obra de Miguel León Portilla es una cosa, diría, inacible, amplísima. No sé cuántos tomos van en el Colegio Nacional, pero... una docena, y el proyecto es de 3 docenas. Braulio, que Colorado, el Colegio Nacional, pues sabe muy bien esto. Es amplísima la obra, igualmente su reconocimiento. Pero yo voy a centrarme en lo que yo le llamo un pequeño gran libro, ¿no? Que son los mejores libros.
Y fíjense, por ejemplo, los santos filósofos ya cuando oyen pasos en la azotea, y Miguel los estaba oyendo tiempo atrás, ¿no? Pero no se quería morir, pero no le asustaba la muerte, sobre todo por la concepción indígena de la muerte, ¿no? Que es algo muy, muy importante. Tenía fe cristiana con muchas dudas, pero esa fe la enriquecía y la fortalecía con el pensamiento religioso indígena. Fíjense que también lo hacía propio. No solo no era un antropólogo que estudiaba el pensamiento indígena como objeto de investigación científica. Sí, lo estudiaba así y se lo aprendía de él, lo apropiaba, lo integraba, ¿no? Y una maravilla de caso, con esta capacidad de aprender. Y bueno, Miguel, pasan las campanas, es que no puedo hablar, no me vaya a salir ahorita a misa porque están llamando a misa. Bueno, ya sabemos por quién repican las campanas. Exacto, en este caso. Muy bien, gracias, por Miguel. Bueno, pues voy a empezar con este pequeño gran libro. Es un libro que creo se publicó hacia 2011 con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución. Y como todo pensador, humanista y filósofo crítico, pues se preguntaba, ¿y qué celebramos? De ahí el título de su libro, Independencia, Reforma, Revolución y los indios que. Y adelanto la tesis general porque no va a ser una presentación del libro, sino inspirado en ese libro, una reflexión, desde luego desde el propio pensamiento de Miguel León Portilla. Integrando, por cierto, déjenme comentarles, aquí traigo pues una síntesis muy apretada de la última conferencia de Miguel León Portilla que me autorizó a hacer de él. Son todas citas de él, Nosotros lo habíamos invitado para que inaugurara el quinto Congreso Iberoamericano de Filosofía, que se realizó en junio en la Ciudad de México. Él estaba en el hospital, pero ya desde antes yo no podía hablar con él, hablaba a través de la doctora Cholita, su esposa, y entonces le dije, mira, si no puede ir él, por favor, pregúntale, dile que si me autoriza preparar con textos exclusivamente suyos la ponencia. Y me dijo, Ambrosio, lo que tú quieras, encantado y gracias, ¿no? Entonces voy a retomar la última. Claro, estaba anunciado Miguel León Portilla. Cuando llego yo a hablar y voy a leer el trabajo de León Portilla, casi me chiflan y él estaba desgraciadamente en el hospital. Fue una muy larga agonía. Desde febrero estaba en el hospital, fue muy largo eso. Y bueno, pues descansó en septiembre, el 20 y tantos de octubre, no hace mucho, ya se me hacen boletas. En octubre, a principios de octubre, fue 3, 4, 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida, gracias. 2 de octubre no se olvida. Sí, yo iba a salir a Colombia ese día y cancelé para ir a acercarme. Sí, claro. Yo desde ahí estaba afuera, yo digo que regresé el viernes, entonces me dijo mi esposa, lo entierran ahora a las 11, se enteró ahí por Capital State, y pues nos fuimos corriendo y sí alcanzamos afortunadamente el sepelio. Bueno, entonces pues voy a empezar con esta referencia, y he empezado a este pequeño gran libro de Miguel León Portilla, Independencia, Reforma y Revolución y los indios que. Pero quisiera ampliar, como ya decía Braulio en su amable presentación, a otras etapas. Había pensado nomás una, pero le voy a ampliar más, sobre todo retomando la visión de Miguel León Portilla, que sería, por una parte, la conquista, que es importantísimo, y sobre todo a 500 años de la conquista, la colonia, ¿no?, como época previa, y además, pues la cuarta transformación, ¿no? Entonces, pues ya nos vamos a 6 supuestas transformaciones. Inspirado en este libro de León Portilla, la tesis básica que sostendría León Portilla, y que aquí retomo y amplío, es que no ha habido ninguna transformación desde el punto de vista de los indios. Los indios han perdido cada vez más derechos, espacios, sus culturas, sus lenguas, sus formas de vida han sido cada vez más y más agredidas.
Carlos Montemayor, que decía en otro pequeño gran libro, por cierto, Los pueblos indios de México hoy, pequeño gran libro. Cuando hago pequeño es que son 100 páginas, en ese sentido de pequeño, un gran libro. Decía Carlos Montemayor que en un siglo del liberalismo del México independiente, del siglo XIX, se destruyó más de las culturas indígenas que en 3 siglos de dominación colonial. Y precisamente Carlos Montemayor no era un hispanista, todo lo contrario, es decir, era una pro-hispanista, todo lo contrario. Y bueno, este es el tono un poco también de esta reflexión. Retomando y ampliando las tesis centrales de Miguel León Portilla, podemos afirmar que el devenir histórico de México no ha sido un proceso continuo de desarrollo nacional, ni en lo social, ni en lo político, ni en lo cultural. Esto de la cuarta transformación, un poco esa es el presupuesto, ¿no? Que hay un progreso, ¿no? Así ideológico, digamos hegeliano, ¿no? Lineal, ¿verdad? Y que vamos progresando, y que se ha retrasado el progreso de la revolución, pero ahora finalmente iniciamos otra transformación. Bueno, la tesis es un poco aguafiestas de esta visión, ¿no? No hay tal progreso, no hay tal progreso. Y además, pues no solamente son estas 3 transformaciones, quizás el momento más importante que ha tenido México es el momento de la conquista, que es propiamente donde surge México, deja de ser un imperio. Nos dice Jaime Labastida que está mal utilizado el concepto de imperio, que no era un imperio, sino que era un sistema de explotación tributaria. Bueno, déjenme dejar el imperio porque se utiliza mucho y además pues son nuestros conceptos que utilizamos. Era un imperio en principio más vasto que el propio imperio español, y desde luego con otro sentido del poder, pero a raíz de la conquista lo que sucede es que ese imperio que era el mexica se convierte ahora en un imperio mucho más vasto que incluye al mexica. Esto es algo muy importante. Creo que también, y Miguel León Portilla era muy consciente de ello, tenemos que, decía Miguel también en sus bromas, yo muy pro indígena, pero voy y me caso con una española, ¿no? Miguel León Portilla no era un antihispanista, era un defensor radical de los indígenas, pero reconocía con objetividad que el mundo hispánico forma parte de nuestra identidad cultural, identidad nacional, y resulta un absurdo renegar. Podemos revisar críticamente, pero renegar de esta herencia es un absurdo. Y más bien pensaba Miguel León Portilla algo muy interesante, fíjense ustedes, que México surge a raíz de la conquista como una civilización, una nación, un proyecto de envergadura mundial que reúne a 2 de las más grandes civilizaciones de todos los tiempos: la civilización mesoamericana y la civilización mediterránea, tan importante una como otra. Pero nos cambia un poco la perspectiva, es decir, no es esta idea de que los indios sí fueron vencidos, sometidos, explotados, etnocidio, pero de esa tragedia también surgió una fusión, en mucho gracias a los indios y a algunos misioneros, nos dice Miguel León Portilla, en gran medida gracias a los propios indios, y en mucho, y en parte también algunos humanistas, como quién, pues como Sagún, como Bartolomé de las Casas, como desde luego pues a quien considero yo una gran figura humanista, Alonso de la Veracruz, ¿no? Fundador de la Real Universidad de México. Dicen que ya estoy en proceso de canonización del profesor Alonso de la Veracruz. Es el humanista más radical y creo brillante en la defensa de los indios. Y bueno, pues gracias a ello se logra la constitución de una civilización que integra a 2 civilizaciones históricas y mundiales, la mesoamericana y la mediterránea. Entonces, por eso es tan importante la conquista. Toda esta idea, quiero ir citando también un poquito la obra de Miguel León Portilla, tuvo un desarrollo impresionante, yo digo, un esplendor, pero también una confrontación muy álgida
precisamente en la conmemoración del 5º aniversario el día del encontronazo, ¿no? Él decía, hablaba del encontronazo y le dejaron el encuentro, ¿no? Para un poquito limar las perezas con los mexicanos, ¿no? El encuentro de dos mundos, ¿no? Pero en realidad Miguel Díaz Ordóñez decía, es el encuentro de dos grandes civilizaciones, ¿no? La mesoamericana. Ahí tuvo unas polémicas muy álgidas con otro gran historiador, que es Edmundo Gorman, ¿no? Porque Edmundo Gorman tiene una tesis muy interesante. Para nada era proindígena, para nada. Gorman más bien era un criollista, como la mayoría de los filósofos y los historiadores que tienen el atrevimiento de hacer historia de las ideas en México. Son criollistas. Luis Villoro, Edmundo O'Gorman, desde luego. No así, ese es también lo peculiar de Miguel León Portilla. Nunca fue un criollista, tampoco le llamo indigenista, un indianista. Déjenme utilizar esa palabra que con mucho tino Rodolfo Stapelhaven, otro gran humanista en defensa de los indígenas, utiliza. Paréntesis o nota de pie de página, como quieran llamarle. Stapelhaven distingue entre indigenismo e indianismo. El indigenismo lo desarrolló sobre todo este concepto Luis Villoro en ese gran libro, Los grandes momentos del indigenismo, y lo define Villoro de esta manera. La visión de los no indígenas, de los vencedores, de los blancos o de los criollos, sobre los indígenas, para integrarlos al desarrollo nacional a costa de quitarles lo indio. Esa es la definición, palabras más, palabras menos, de indigenismo. Es una ideología y una política oficial del Estado mexicano de carácter etnocida para diluir las culturas indígenas, hacer un proceso de aculturación, es decir, alfabetizarlos, castellanizarlos, integrarlos en la educación nacional, a la historia oficial de la nación, quitarles lo indio para que sean mexicanos, ¿no? El siglo XIX y el siglo XX, es lo que dice Carlos Mantón, está más lleno de este afán de desindianización que el mismo periodo colonial. ¿Por qué? Porque el periodo colonial no le interesaba al poder de España construir una nación desde el Estado, no les interesaba. Y al México y a los pueblos mexicanos sí que les interesa imponer una idea de nación oficial sobre los pueblos indios y sobre todo el territorio. Por eso tiene que destruir sus culturas. Entonces, pues, decía, fin de la nota de pie de página o del paréntesis. Más bien, O'Gorman, como Villoro en aquel tiempo, y como la mayoría de los intelectuales, eran indigenistas. Sí, hay que promover el desarrollo de los indios, castellanizándolos a través de la educación, promoviéndose su incorporación, ahí va una palabra también acuñada por Aguirre Beltrán, a través de un proceso de aculturación. La antropología se convirtió en el gran fundamento de la construcción de esta nación, oficial, de esta nación mexicana mestiza, del mito del mestizaje, ¿no? Frente a todo eso, quiero decirles, remó casi solo Miguel León Portilla. Un valor realmente enorme. Y las disputas que tuvo a propósito en 1992 sobre esto, pues fueron muy intensas, particularmente con O'Gorman, porque él tiene un gran libro muy ¿cómo les diré? Muy original y muy provocador, que se llama La invención de América. La invención de América. América es un invento. Entonces, claro, hay una argumentación filosófica hasta cierto punto heideggeriana, de la invención, muy bien elaborada por O'Gorman, muy bien elaborada. La primera tesis es que, en primer lugar, jamás supo Colón que había descubierto un continente, jamás pensaba que estaba a algunas jornadas de Calcuta, imagínense ustedes, estaban en unas islitas cerca de la India. Así es lo que aguantaba el gran Colón, ¿verdad? Y entonces va retomando la idea de que fue una gran invención América.
Y bueno, León Portilla dice, ¿cuál invención? América es una realidad colonial de explotación. Y ese es un primer gran momento, recuperando el concepto de momento histórico de Luis Villoro, de la obra de Miguel León Portilla. Esta idea de que sí, la conquista y la colonia es un momento fundamental de la historia de México, tan importante como la independencia, y que desgraciadamente toda la historia oficial, la ideología oficial, quiere borrar de un plumazo. Todo lo anterior a la independencia es dominación colonial. Y lo que muestra Miguel León Portilla es que ese periodo de la colonia es un periodo de esplendor de la cultura mexicana. Nunca antes en ningún otro periodo de la historia de México ha habido el desarrollo de unas humanidades, de un humanismo propiamente mexicano, anticolonialista, en contra de la dominación española y al mismo tiempo mexicana. Un gran filósofo del exilio republicano español, que es muy importante hacer una mención ahora que estamos celebrando en este caso 80 años de la llegada del Sinaya, que bueno, es el barco, digamos, icónico en donde llega el exilio republicano español en 1939. Y me voy a referir a uno de los filósofos más importantes del exilio republicano español. Y de nuevo a otra faceta de Miguel León Portilla respecto a los refugiados, muy poco conocida, por cierto. Y esta faceta, a quien me quiero referir es a Gauss, a José Gauss, quizás el profesor más emblemático de filosofía del exilio republicano español. Él se dedicó con mucha generosidad, nunca había estudiado filosofía en México, nunca había estudiado filosofía en la tierra, pero una vez que está aquí hace propia su tierra y se dedica con mucha decisión y valentía a estudiar la filosofía mexicana, la historia de la filosofía mexicana. Y sostiene José Gauss que el siglo XVIII, un largo siglo XVIII que empieza en el XVII con Sigüenza y Sor Juana Inés de la Cruz y termina en el XIX con figuras como Fray Servando Teresa de Mier, es un siglo que se caracteriza primero por su pensamiento anticolonial, independentista, auténticamente mexicano como ningún otro momento de la historia. Entonces, ¿cómo, y vuelvo a Miguel León Portilla, cómo podemos despreciar y ni siquiera hablar? Por ejemplo, en la Cuarta Transformación ni siquiera se habla de la conquista y la colonia. Es lo que es tan importante como la independencia. Es ahí donde se forma la nación mexicana, la auténtica nación mexicana. Y se forma como una reflexión crítica, una producción humanística en contra de la dominación española, en contra del colonialismo. Y prácticamente la mayoría de los humanistas criollos, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, tienen esta mexicanidad, esta preocupación por construir desde la cultura una identidad mexicana y sobre todo algo muy importante, construirla desde la fusión, la amalgama, la mezcolanza entre lo indígena y lo hispánico, tan valioso uno como el otro. ¿Cómo no vamos a reconocer el periodo colonial, nos pregunta Miguel León Portilla, como un momento fundamental del devenir de nuestra nación? No del Estado mexicano, pero sí de la nación mexicana. Y en eso hizo obras asombrosas. Voy a simplemente, porque se conoce poco este trabajo de Miguel León Portilla sobre la colonia y sobre figuras centrales de humanistas de la colonia. Alonso de la Veracruz lo conoce muy bien. No se diga así a Bernardino de Sahagún. Trabajó enormemente a Bernardino de Sahagún. La primera universidad indígena de América, es más, para acabar pronto, la primera universidad de América es una universidad indígena. Y esa le establece Fray Bernardino de Sahagún en Tlatelolco, en el colegio de Tlatelolco. Y es una obra, fíjense ustedes qué importante. Todo esto es reflexión de Miguel León Portilla sobre este primer gran momento de la conquista y la colonia. Es una obra muy parecida a uno de los proyectos más importantes del Renacimiento español.
que es el de Nebrija en la Universidad de Alcalá. Nebrija tiene la idea un poco de integrar en la cultura árabe el latín y el castellano, ¿no?, como fundamentos, piedras de la identidad española cristiana, ¿no? Y tiene un proyecto desde Alcalá en ese sentido. Nebrija es la gran figura del Renacimiento. Bueno, Sahagún hace lo mismo en México, pero ¿qué es lo que quiere? Recuperar las lenguas indígenas, crear gramáticas, latín, castellano y náhuatl. No, latín, castellano y náhuatl son las lenguas básicas, y crea una élite intelectual con indígenas en este proyecto impresionante. La primera universidad de América es una universidad indígena promovida por Bernardino de Sahagún, y Miguel León Portilla hizo una obra espléndida sobre la conquista. Tengo uno de los libros que atesoro, pues está el libro La traducción de diálogos de doctrina cristiana, hecha por él mismo y editada por él mismo a partir de las notas de los manuscritos de Bernardino de Sahagún. Déjenme platicarles esta maravilla de diálogos de doctrina cristiana. Una vez estamos platicando, bajó y dice: esta es la última copia que tengo, por eso te la regalo, y le puso una dedicatoria a un libro precioso, grande, porque son códigos, ¿no? Son códigos de su transcripción, todo hecho por Bernardino de Sahagún. Bueno, se trata de un diálogo entre los 12 primeros franciscanos y 12 sacerdotes nahuas. 12 sacerdotes nahuas, 1525. 4 años después de consumada la conquista. Ahí están dialogando la cultura mesoamericana y la cultura mediterránea, las religiones nahuas y la religión cristiana. Como dicen, tet tu tet, tú a tú. Y quienes se escandalizan son, ¿quiénes creen? Los franciscanos. Y está en el diálogo. ¿Por qué? Es una cosa maravillosa, es un diálogo entre 12 y 12. Y claro, aquí hay siempre una retórica muy propia de los pueblos indígenas, que es: yo me disculpo por hablar ante ustedes que son muy sabios, nosotros no lo somos, ¿no? Es como una burla también, ¿verdad? Pero lo hacen con mucha cortesía, ¿no? Lo hacen con mucha cortesía. Una práctica que hoy en día sigue, esta retórica maravillosa de los pueblos indígenas, ¿no? Me voy a en las canciones populares inclusive dice, ¿no? Pido permiso primero, para empezar a hablar, pido permiso primero en las canciones y los corridos, ¿no? Que es una forma muy indígena, ¿no? Que es, en primero, reconocer una humildad, y dice: y desde aquí, desde este lugar de decirle, hablo por toda esta fuerza y por toda esta libertad. Ese diálogo, que lo analiza, luego lo edita, lo analiza y lo interpreta Miguel León Portilla, es fundamental porque se está confrontando la religión católica, cristiana, perdón. Todavía el catolicismo, bueno, está en plena reforma, no hay esa separación entre protestantes y católicos. La religión cristiana se llama diálogos de doctrina cristiana, no diálogos de doctrina católica, diálogos de doctrina cristiana. Y llegan al punto esencial, déjenme decirles, de la antropofagia, el sacrificio humano y la antropofagia. Y cuando empiezan a explicar los sacerdotes nahuas el significado del sacrificio y el antropofagia, dicen los monjes: está detrás de ti el demonio, estás haciendo un remedo de la Eucaristía. Sí, lo que sale claro es que hay una concepción análoga del sacrificio en el cristianismo y en los nahuas. ¿Qué es la Eucaristía sino el cuerpo y la sangre verdadera? Porque el que diga que es simbólico, se acabó la discusión, se va a la hoguera, ¿no? Eso sí, eso rompe norma, ¿no? Podemos discutir, pero el que diga, no, pero es simbólico, de mentiritas, ¿no? Es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre. Y bueno, ¿qué es el sacrificio? Los guerreros y las mujeres más virtuosas que se sacrificaban para que sus virtudes se transmitieran al sacerdote o al gobernante,
y pudiera tener esas excelsas virtudes para el bien. Y lo que es maravilloso es ese choque. Bueno, ya no me voy a entretener mucho esto. Esto lo va a recoger dos personajes muy importantes. Me voy a saltar a Bartolomé de las Casas, porque lo que dice Bartolomé de las Casas, si los indios son bárbaros por comerse a los guerreros y a las doncellas más virtuosas, pues nosotros somos barbarísimos porque nos comemos a Dios, ¿no? Sí, no hacemos antropofagia, hacemos algo más grave, teofagia, ¿no? Nos comemos a Dios. Lo que es maravilloso de este diálogo es como un acto de barbarie cambia totalmente su significado a un acto sagrado. Bueno, la incomparable Sor Juana retoma este diálogo de doctrina cristiana. Y este es un ejemplo de cómo el pensamiento criollo recurre al mundo y las culturas y las religiones indígenas para afirmar la identidad. Quien ha estudiado mucho esto es una maravillosa literata muy conocida, Margot Glantz, ¿no? Nuestra querida Margot Glantz. Y lo que encuentra Margot es sobre todo en los que yo sepa, Miguel León Portilla no estudió mucho a Sor Juana. Ahorita me surge la inquietud, ¿qué trabajos tiene sobre Sor Juana? Creo que no muchos, pero habrá que revisar. Pero aquí Sor Juana está retomando esos diálogos de doctrina cristiana que editó, rescató, editó, publicó Miguel León Portilla. Y lo que es maravilloso en lo que se llaman los autos sacramentales de Sor Juana, particularmente el auto sacramental al divino Narciso. Maravilloso. Es un diálogo, fíjense ustedes, entre ya no son los 12 y 12, es una pareja de indios y una pareja de españoles. Religión y guerrero indígena, guerrero náhuatl, frente a religión católica y el conquistador. Bueno, lo que hace la genial Sor Juana es voltear los papeles. El bárbaro queda en evidencia que el bárbaro es el español, ¿no? Porque ¿cómo quiere obligar por la fuerza a convertirse al cristianismo? Solamente se puede creer que bien. Entonces es una barbarie tratar, y además quiere obligar para saquear las riquezas, ¿no? Entonces Sor Juana genialmente ese mismo diálogo 2 siglos después lo transforma y le da un sentido en donde se invierte la relación entre bárbaro y civilizado. Y finalmente hay aquí, pues sí, la fusión en que los argumentos que expone en defensa de sus prácticas antropofágicas, la religión, la idolatría, le llaman idolatría, resultan bajo los mismos criterios y conceptos que sustentan, no en contra, sino bajo los mismos, superados por la religión católica, porque pues obviamente es más valioso comerse a Dios que comerse a los guerreros virtuosos. Entonces, si hay que comerse a los más virtuosos, mejor nos comemos a Dios, ¿no? Ese es un poco el argumento. Y en ese sentido, bajo ese criterio, es superior la religión cristiana. Y termina diciendo la religión, y será ese Dios que tú dices tan amoroso, que se me dará en comida, que se me dará en comida. Y los sacerdotes tienen que, y la religión cristiana dice, sí, claro, se te da en comida, en la Eucaristía. Y bueno, de nuevo, es el tipo, me he detenido aquí un poquito para reivindicar la importancia del humanismo de la época colonial, una importancia trascendente. Yo diría en términos intelectuales más importante, bueno, no solo yo diría, Gauss y entre otros, diría, y coincido plenamente, tan o más importante que la época intelectual, la época de producción intelectual independiente. ¿Por qué? Porque es un pensamiento radical de emancipación en contra del imperio y de la afirmación de la nación. Por eso cuando preguntan, ¿y qué han dado las humanidades y la filosofía a México? Digo, la nación, nada más, la nación. La nación se constituye en estos grandes humanistas, mujeres y hombres criollos de la colonia, y Miguel León Portilla los reconoce así. Bueno, me estoy extendiendo mucho en este periodo porque es el que menos se habla. Voy un poco más adelante.
Ustedes recuerdan que hace algunos meses el presidente pidió al rey de España disculpas por la conquista. Y el presidente le contestó que eso era anacrónico, cómo se atrevía. Bueno, voy a leer aquí un pasaje de Alonso de la Veracruz, que ya terminó la conquista, cómo concluye una obra sobre la conquista, este gran pensador, este gran humanista, crítico de la conquista y defensor de los indios. Lo cito: está obligado el emperador a reparar todo el daño que han sufrido aquellos infieles que vivían pacíficamente y restituirles todo lo que les fue quitado. Voy de nuevo, no solo a pedir disculpas, y no estoy hablando de Cortés y sus soldados, el emperador Carlos V. Está obligado el emperador a reparar todo el daño que han sufrido aquellos infieles que vivían pacíficamente y a restituirles todo lo que les fue quitado. Y la misma obligación tienen todos los capitanes y soldados que tomaron parte de estos daños y despojos, con obligación solidaria. No pueden efectivamente ser absueltos ni en lo jurídico, ni en la fe, a menos que efectivamente restituyan todos los bienes robados. Bueno, ese es el lenguaje de Alonso de la Veracruz en 1553, es el lenguaje de San Juan, es exactamente el lenguaje de San Juan, ¿no? Este gran periodo del humanismo. Viene la independencia de México, mucho propiciada y conformada por este pensamiento humanista criollo que se articula con el mundo indígena. No solo con el mundo muerto, también con los vivos, es decir, los ejércitos independentistas son fundamentalmente indígenas. Y Hidalgo tiene la astucia y el conocimiento del pensamiento indígena para salir con la Virgen de Guadalupe. Porque han de saber ustedes que ya también los criollos habían desarrollado la idea que la Virgen de Guadalupe era adorada en el Tepeyac desde antes de la llegada de los españoles, bajo la forma de Tonantzin. Y hay documentos y códigos que interpretan los criollos mexicanos, particularmente don Carlos de Sigüenza y después Fray Servando Teresa de Mier, de que la Virgen ya era adorada como Virgen, como la Madre de Cristo, y había un cristianismo primitivo. Esto es dinamita pura. Es decir, los españoles no tienen ninguna prelación sobre los pueblos indígenas respecto a la religión cristiana, no son los mediadores. Cristo mandó al mismísimo apóstol Santo Tomás bajo la forma de ¿quién creen ustedes? De Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, el hombre va, pero es que es genial esta idea. Muchos critican, nomás qué estupidez. No, es genial esa idea. Es desarticular la principal justificación de la conquista, ¿no? Que es la cristianización. O sea, aquí había un cristianismo desde antes que llegara, porque Cristo no distinguió entre europeos e indígenas. Así como mandó a Santiago a España, mandó a Santo Tomás a América. Y Quetzalcóatl es en realidad Santo Tomás. Y bueno, pues es una tesis maravillosa. ¿Por qué tiene tanto arraigo la Virgen de Guadalupe? No solo la independencia, Cuando Zapata entra, propuesto el año Zapata, a la Ciudad de México, entra con el estandarte igual de la Virgen de Guadalupe. Y cuando vienen los zapatos, el STL de la Ciudad de México, lo primero que hacen, llegando, es ir a ver a Tonantzin, a la Virgen de Guadalupe. Como dicen, los mexicanos pueden ser ateos, hay libertad religiosa, desde luego, es una libertad. Lo que no pueden es no ser guadalupanos, porque dejan de ser mexicanos. Obviamente estoy haciendo una broma, pero afirmando esta importancia, esta raíz de la identidad mexicana, indígena, ¿no? Lo más, por cierto, Carlos Fuentes tiene también unos espléndidos textos sobre la Virgen de Guadalupe, y también Bolívar Echeverría, ¿no? Sobre el papel de la Virgen. Bueno, desde luego, Miguel León Portilla tiene un espléndido libro sobre la Virgen de Guadalupe y la importancia que tiene la Virgen de Guadalupe en la identidad mexicana, en la conformación de la identidad mexicana. Ok, entonces decíamos, los indígenas, para Miguel León Portilla y para cualquiera que conozca historia, fueron determinantes en la guerra de independencia. De nuevo, ¿Diferencia con quién? Con los grandes y admiradísimos profesores de todo mi respeto y afecto,
como Luis Villoro. Luis Villoro, en otro gran libro que tiene sobre la independencia de México, y en esto coincide con casi todos los historiadores, piensan que la independencia es obra exclusivamente de los criollos, de la inteligencia criolla, ¿no? Y en parte tienen razón. Ya esto es bastante, porque antes se pensaba que la independencia no era más que la transposición de la filosofía y la ideología francesa y norteamericana que llega al Nuevo Mundo. Es decir, para ser independientes nos volvemos dependientes de Francia y de Estados Unidos para tener un pensamiento. Esta es la doctrina más difundida. Es gracias a la influencia de la Revolución Francesa, la Ilustración y la Revolución Norteamericana, que pues nos ilumina a los criollos y agarran el patín y bueno, y ya se independiza. Luis Villoro tiene la importante tesis de que no es así, que es el pensamiento propiamente mexicano, pero criollo, el humanismo criollo. Y esta es una tesis muy, muy difundida, la inteligencia criolla le llama Villoro. Y bueno, pues ya nos referimos a los jesuitas expulsos, ¿no? También, sobre todo del siglo XVIII, a Clavijero, Alegre, a Fray Servando Teresa de Miera, toda esta playa de criollos que son los que forjan el pensamiento de independencia. Y llega a decir Luis Villoro, pero esto es algo que se piensa amplísimamente en el momento, que los indios estaban sometidos en una situación de miseria y explotación tal que ni siquiera tomaban conciencia de su situación. Ahí viene otra de las enormes contribuciones, y solo contra el mundo, de Miguel León Portilla, ¿no? Tan importantes son los criollos como los indios. Y tan importante es el pensamiento indígena, antiguo y del presente, que lo retoman los criollos como referente fundamental. La identidad mexicana en el pensamiento criollo está más en la cultura indígena que en la cultura española. Y esto es algo importantísimo que enfatiza León Portilla. Es que y va contra todos, contra todos los historiadores, contra todo el criollismo europeo, pues dicen, tan importantes los indios como. Además, déjenme decirles una cosa, sí, está equivocado Villoro al decir que los indios no tenían conciencia, absolutamente equivocado. Los indios estuvieron en constante rebelión durante 3 siglos de dominación colonial, en constante rebelión, no los criollos. Ah, claro, cuando se rebelan, los criollos se asustan, ¿no? Sigüenza Góngora, don Carlos Sigüenza Góngora, tiene una obra que se llama Alboroto y Motín, y dice, cuando los indios se levantaron en la Ciudad de México y quemaron el Palacio Virreinal y iban a acabar con los cachupines en 1692, dicen, ¡qué bárbaros! Bueno, qué bárbaros están tomando, están actuando para quitarse el yugo, ¿no? Tan fuerte es este movimiento que una vez concluido, el virrey tuvo que dar perdón real a todos, por si no se acababa la rebelión. Perdón, no pasó nada, ahora sí que perdón y olvido, para darnos una idea del carácter de lucha, de emancipación, de resistencia de los indios, mucho más fuerte que el de los criollos mismos, a quienes atribuimos todo el mérito. Y Miguel León Portilla señala esto, además otra cosa muy importante. Hablando de democracia y hablando de república, los que vivían republicanamente eran los indios, no los españoles. Estaba dividido, nos recuerda Miguel León Portilla, la organización social en pueblos de indios y pueblos de españoles. Y no porque no tuvieran derecho unos y otros, sino porque exigían la autonomía. Esto que exigen hoy en día los movimientos indígenas no era una exigencia, sino era un logro, una realización. Había una legislación para los pueblos de indios y otra legislación para los pueblos españoles, donde esa legislación otorgaba mucho más autonomía a los gobiernos de los pueblos de indios, que se llamaban repúblicas de indios. Esto era en la situación jurídica de los indios. Cerca de 5,000 repúblicas de indios en el territorio para 1800, y eso que los Borbones ya habían atacado duro las repúblicas de indios y ya lo habían rebajado. La mayoría de la población vivía en repúblicas de indios. La mayoría de la población indígena, quiero decir, que era más del 50% de la población. El mestizaje, no crean que se mezclaron mucho, no, eso fue ya un hito posterior del siglo XIX. Los indios siguieron conservando sus pueblos, sus razas, sus sangres y sus autonomías. Como nos dice Miguel León Portilla,
mayor autonomía que la que gozaron a partir de la independencia. Entonces la independencia, en la cual fueron determinantes los propios indios, terminó, los pueblos indios, esos 5.000 pueblos y repúblicas de indios, terminaron cancelando sus derechos. No solo eso, terminaron lo que no había hecho el gobierno colonial, desconocerlos como indios y abolirlos por decreto. Ya no hay indios, todos somos mexicanos. Voy a una cita de Miguel León Portilla. Entonces, se da cuenta del sentido del título, ¿no? Independencia, ¿y los indios qué? Pues los indios están más jodidos, ¿no? Es decir, ellos fueron los que hicieron la independencia y terminaron peor sometidos. Esto nos cambia toda la historia de México, toda la historia de México. Porque así como la historia oficial nos dice, no, duro contra Cortés, oye, pues espérate, Cortés no hubiera hecho nada sin la Malinche. Y la Malinche no fue ninguna traidora, fue la mujer más astuta e inteligente que puede encontrarse. Y así como Cortés utilizó a Malinche, Malinche utilizó más a Cortés. Porque lo que quería era terminar con el dominio del imperio mexica sobre los pueblos sometidos y reinos, el suyo propio, que mató a su padre, que se llevó a sus hermanas, ¿no? Y que vivía esa opresión mexica. Entonces, esta enorme inteligencia de esta gran mujer, que la historia la ha pasado como traidora. ¿Cuál traidora? Es la gran defensora de los pueblos, de sus pueblos, porque no hay un pueblo indígena, hay muchos pueblos indígenas, y quien sometía a la mayoría de los pueblos indígenas era el imperio azteca, y quien hizo básicamente la toma y la derrota de Tenochtitlan fueron los ejércitos de indios capitaneados por Cortés, pero asesorados por Malinche. O sea, hay que empezar a ver la conquista de otra manera. Y Cortés nunca hubiera podido tomar Tenochtitlan sin la contribución de los ejércitos indígenas, de los pueblos. Y no es que eran traidores. ¿Cuáles traidores si no había México? No existía esta nación mexicana. Eran diferentes naciones y había una nación que sometía a otras, un imperio que sometía a otras, que era el imperio mexica, ¿no? El imperio mexica. Y claro, hay esta idea del malinchismo, ¿no? Octavio Paz pues tiene esta gran obra, El laberinto de la soledad, en la que